Mateo capítulo 5, versículo 9, dice la santa y la poderosa palabra de nuestro Señor Jesucristo. Su versión Reina Valera dice: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. En la Biblia Las Américas lo dice de una manera que a mí me gusta un poco más, porque dice: bienaventurados los que procuran la paz, pues ellos serán llamados hijos de Dios. Lo voy a volver a repetir. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. O bienaventurados los que procuran la paz, pues ellos serán llamados hijos de Dios. Como le indiqué, es una de las bienaventuranzas más difíciles de explicar. Vamos a ir al contexto. Las primeras 4 bienaventuranzas que estudiamos de este Sermón del Monte, aprendimos que Cristo las enfoca en la relación del creyente con Dios. La relación del cristiano con Dios. Pobreza en espíritu, llanto, mansedumbre o humildad, y hambre y sed de justicia. Dijimos que todas esas 4 bienaventuranzas se enfocan en que el hombre, el cristiano, el creyente, entienda quién es Dios y que se relacione con Dios por quien Dios es. Las otras 4 bienaventuranzas es en nuestra relación horizontal, la relación horizontal del cristiano con otros creyentes, pero también con los inconversos. Las pasadas 2 semanas, dentro de esas 4 bienaventuranzas, hemos visto la misericordia, y la semana pasada vimos la limpieza o la pureza de corazón. Pero esta semana, enfocándonos en esta 7ª bienaventuranza, vemos que Cristo dice: bienaventurados, felices, dichosos, benditos, los pacificadores o los que procuran la paz. ¿Por qué yo digo que es difícil de explicar? Porque hay que tener mucho cuidado con tomar lo que dice Cristo sin ser cuidadosos en determinar el significado y el alcance exacto de esa expresión, los que procuran la paz, los pacificadores. Jesús no está diciendo: bienaventurados, macarios, felices, benditos, dichosos, los que aman la paz. Él no está diciendo: bienaventurados, dichosos, felices, benditos, los que desean la paz. No. Él está diciendo: bienaventurados, felices, dichosos, benditos, los que buscan la paz. Hay algo que tú y yo tenemos que entender, y lo hemos dicho durante estas pasadas 7 semanas. Es imposible vivir estas bienaventuranzas si usted no ha nacido de nuevo. El pastor y doctor Martin Lloyd Jones lo dice de esta manera: no hay nada más fatal para el hombre natural que pensar que puede poner en práctica por sí mismo estas bienaventuranzas. Una vez más, esta bienaventuranza que vamos a estudiar en esta mañana nos recuerda que es completamente imposible. Solo un hombre nuevo puede vivir esta vida nueva. Así que el primer punto que yo quiero establecer en esta mañana es que todo creyente, todo cristiano debe ser un pacificador. Todo cristiano, todo creyente debe ser un pacificador. Ahora, cuando yo digo un pacificador o uno que procura la paz, tenemos que ver dónde está situada esta bienaventuranza. Porque donde está situada nos dice mucho de lo que Cristo quiere decir, de lo que Cristo le dijo a sus discípulos, de lo que Cristo le dijo a las multitudes. Él ubica a los pacificadores, aquellos que procuran la paz, luego de los limpios y los puros de corazón. Y antes de la bienaventuranza que nos va a poner los pelos de punta la semana que viene, está ubicada en el mismo medio. ¿Por qué?
Porque no se puede ser un pacificador ni procurar la paz si no hay limpieza en el corazón. Es una imposibilidad que usted y yo procuremos la paz si nuestro corazón no es limpio. A la inversa es imposible. Se tiene que ser un limpio de corazón con todas las implicaciones que les di la semana pasada que a algunos no les gustó, para poder ser un pacificador, uno que procure la paz. No se puede procurar la paz sin un corazón limpio, sin un corazón puro, sin un corazón nuevo. Ahora, con eso claro, yo quiero que hagamos un ejercicio y nos ubiquemos en el contexto y a la audiencia a la que Cristo le dirige este sermón del monte. El Evangelio según Mateo fue dirigido a una audiencia, y se lo dije en el primer mensaje, en la introducción, que era judía. Y el fin de Mateo era demostrarles a ellos que Jesús era el Mesías esperado y el rey que ellos estaban esperando. ¿Cuál era el problema? Que los judíos tenían problemas con todas las otras naciones. Y ellos estaban esperando un Mesías y un rey que los iba a liberar del yugo romano, que iba a crear y desatar una guerra, y que iba a ganar esa batalla y poner a todas esas naciones debajo del pueblo, según ellos, escogidos de Dios. Esa era la idea que ellos tenían. Va a venir un rey, un Mesías, un jefe militar a crear y levantar una guerra, y va a poner a nuestros enemigos debajo de nuestros pies, y venceremos en el aquí y en el ahora. Nada más lejos de la verdad, porque Jesús les dice: felices los que procuran la paz. Yo no vengo a desatar una guerra entre naciones. Yo vengo a desatar, y él dice más adelante, guerra en tu familia, con tus conocidos, por mi verdad. Pero yo no vengo a liberar un pueblo en el aquí y en el ahora. Imagine a los discípulos, imagine a aquella multitud escuchando a quien ellos ya creían que iba a liberarlos del yugo romano, diciendo: felices los que procuran la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Ellos dijeron: bendito sea, yo que pensaba que este nos iba a liberar. Procuren la paz, sean pacificadores. El contexto es sumamente importante. Aquella audiencia quería un rey belicoso. Cristo vino a dar su paz. Vino a producir paz. Ahora, ¿qué significa ser un pacificador o uno que procura la paz? ¿Qué significa eso? Como hemos hecho en las otras bienaventuranzas, primero le voy a decir lo que no es un pacificador, lo que no es procurar la paz. No es lo que muchos han interpretado. Muchos han creído y han pensado que cualquier persona, aunque no sea creyente, puede ser un pacificador, puede procurar la paz, si ellos promueven la unidad, si ellos resuelven problemas en las relaciones personales, nacionales o internacionales, si ellos buscan a los que se han alejado. A esos que hacen esas cosas, el mundo le llama pacificadores. Otros piensan que ser un pacificador o uno que procure la paz es ausencia de conflicto, ausencia de estrés, no ser confrontativo, no decirle nada porque no es problema mío. Ay, yo no me meto porque después se molestan. Ese es el concepto del mundo. Es más, el mundo a los que actúan así le dan un premio llamado el Premio Nobel de la Paz. Y en el año 2016,
uno de los candidatos para el Premio Nobel de la Paz es nada más y nada menos que el grandioso Donald Trump. Así el mundo define la paz. Así el mundo señala a los pacificadores. Así el mundo premia a los que promueven la paz. Pero ¿de qué tipo de paz es la que está hablando Cristo? La paz que Cristo está hablando no tiene que ver absolutamente nada con la conducta. Tiene que ver con el carácter. Lo voy a volver a repetir. Ser un pacificador, procurar la paz, en lo absoluto tiene que ver con la conducta. Porque cualquiera puede tener una conducta pacificadora sin Dios. Ya lo hemos visto. Así que lo que Cristo se está enfocando, como en las otras bienaventuranzas, es a una intervención divina que hay en la vida del creyente, que trabaja, procura, define su carácter. Y por ende, si tiene un carácter como el de Cristo, inevitablemente va ¿a qué? A procurar la paz. Su conducta va a ser obvia. El pacificador, el que procura la paz, según Cristo, es aquel que le ruega al que no conoce al Señor, al que es pecador, al incrédulo, que se reconcilie con Dios. El que procura la paz y el pacificador desea que todo el que le rodea esté en paz con Dios. Esa es la definición que Cristo está dando aquí. No es el que evita guerras, no es el que busca uno al otro, no es el que trabaja en las relaciones. Inevitablemente, si tú tienes el carácter de Cristo, vas a hacer eso. Pero vas a hacer eso después que procures lo más importante, que es la salvación de la gente. El apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 5, versículo 20 lo dice así. Por tanto, somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. En nombre de Cristo rogamos, reconciliaos con Dios. El que procura la paz, el pacificador, se preocupa, le duele, llora al ver la condición espiritual del que está a su lado. Y hace algo, al menos dice algo, procurando y persiguiendo que los hombres estén en paz con Dios. A.W. Pink, en su comentario sobre el Sermón del Monte, lo define así: el creyente en Cristo sabe que no hay paz para los impíos. Lo voy a volver a repetir porque yo quiero que usted lleve esto en esta mañana. Si tú eres un hijo de Dios, tú y yo se supone que estemos en paz. Si todavía tú no eres un hijo o una hija de Dios, la razón por la que estás aquí en esta mañana es para que escuches de parte de Dios que la razón por la que no tienes paz es porque no eres hijo o hija de Dios. El creyente en Cristo sabe que no hay paz para los impíos. Como sabe eso, ardientemente desea que vuelvan a la amistad con Dios y que tengan paz, como dice uno de los amigos de Job en el capítulo 22, versículo 21. Los creyentes saben que la paz con Dios es solo por medio de nuestro Señor Jesucristo, como dice el apóstol Pablo en Colosenses capítulo 1, versículo 19 y versículo 20. Por esta razón les hablamos de Él a nuestros prójimos, familiares, amigos, conocidos, cuando el Espíritu Santo nos guía a hacerlo. Nuestros pies están calzados con el apresto del Evangelio de la paz, como dijo el apóstol Pablo en Efesios capítulo 6, versículo 15. Por lo tanto, estamos equipados para testificarles a otros de la gracia de Dios. Se dijo de nosotros, los creyentes, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz. ¿Cuál paz? De los que anuncian las buenas nuevas de salvación,
como dijo el apóstol Pablo en Romanos capítulo 10, versículo 15. Todos esos creyentes cristianos que quieren ver a los que les rodean en paz con Dios, Cristo los llama bienaventurados. Pastor, ¿cómo yo sé que lo que usted está diciendo es cierto? Porque la Biblia nos da muestra y ejemplo de pacificadores. Desde el principio vemos a Abraham intercediendo ante Dios por Sodoma y Gomorra. Vemos a Moisés una y otra vez intercediendo por ese pueblo ingrato de Israel. Vemos al profeta Nehemías llorando e intercediendo por Jerusalén. Vemos a Esteban mientras es apedreado hasta la muerte, intercediendo a Dios por aquellos que hacían mal contra él. Vemos a Cristo en la cruz intercediendo por aquellos que lo lastimaban, e intercede hoy por ti y por mí. Ellos procuraron la paz. Pero lo hermoso de todas estas bienaventuranzas, mi querida iglesia, es que todas ellas tienen una recompensa. Y Cristo dice que aquellos que procuran la paz serán llamados hijos de Dios. Y yo me quiero detener aquí, porque no quiero que nadie salga por esa puerta escuchando este mensaje diciendo: entonces, si yo procuro la paz, me gano la salvación, voy a ser llamado un hijo de Dios. No, eso no es lo que Cristo está diciendo aquí. La palabra llamados aquí quiere decir reconocidos como. ¿Por qué? Porque un hijo de Dios se logra solamente por gracia. Yo soy un hijo de Dios no por nada que yo haya hecho, sino por lo que Dios hizo a través de Cristo en la cruz del Calvario, en favor tuyo y en favor mío. Por lo que Cristo hizo, yo coloco mi fe, y esa fe es provista por Dios, para yo creer en Cristo. Y cuando yo creo en Cristo, me arrepiento de mis pecados, soy adoptado como hijo en la familia de Dios. Por lo tanto, escuche bien, porque hay algunos que han basado sus religiones, sus sectas y sus creencias en esta bienaventuranza. Lo que hay que hacer es la paz, ser pacificadores, y seremos llamados hijos de Dios. Mala interpretación del texto, porque eso no es lo que quiere decir aquí. Los que son hijos de Dios, porque tienen un Padre que es pacífico, tierno, lleno de misericordia, piadoso y compasivo, nosotros como sus hijos lo imitamos. Procuramos imitar lo que Dios tiene, lo que Dios es. Entonces, pastor, ¿a qué se está refiriendo Cristo cuando dice que los que procuran la paz serán llamados hijos de Dios? Sencillo. Que aquel creyente que dedica su vida a proclamar el Evangelio y a preocuparse por la salvación de los demás y compartir lo que ha recibido por gracia, inevitablemente el incrédulo le llamará hijo de Dios. Sin lugar a dudas dirán: este es un creyente o una creyente de verdad. Este es un cristiano de verdad. Si el deseo tuyo y mi deseo es procurar la reconciliación del hombre con Dios, si tu deseo y mi deseo es modelar a Cristo, si tu deseo y mi deseo es proclamar el Evangelio, si tu deseo y mi deseo es no avalar la conducta de los impíos, si tu deseo y mi deseo es que los hombres conozcan al príncipe de paz, inevitablemente se tendrán que rendir un día y decir: tú y tú ciertamente son cristianos, son hijos de Dios. Se lo voy a explicar de una manera más sencilla. Hubo una vez un soldado en la India,
un tipo muy fornido como su pastor, digo, eso no lo dice ahí, que había sido antes de alistarse en el ejército un pugilista y después había realizado muchos hechos de valor. Cuando fue convertido a través de la predicación de un misionero, todos sus compinches lo convirtieron en el hazmerreír. Consideraban imposible que un hombre que hubiera sido como él se convirtiera en un cristiano pacífico. Así que un día, cuando celebraban una comida, uno de ellos le arrojó comida en su cara y derramó sobre su pecho un recipiente lleno de sopa caliente. El cristiano, aquel pobre hombre, se rasgó sus vestidos para secarse el hirviente líquido. Y sin embargo, guardando su compostura en medio de su agite y excitación, dijo: yo soy un cristiano, yo debo esperar esto. Y le sonrió. El que le hizo esto, le dijo: si yo hubiera sabido que lo tomarías de la manera que lo hiciste, no lo habría hecho nunca. Lamento haberlo hecho. La paciencia del hombre reprendió a la malicia de ellos, y todos dijeron: este verdaderamente es un cristiano. De esa manera, por su reacción, por su testimonio, fue llamado un hijo de Dios. El mundo tuvo que reconocer que no respondió ni reaccionó como ellos hubieran reaccionado. Ellos tuvieron que aceptar que si le hubiera pasado lo mismo a ellos, y acá entre nosotros, y a usted y a mí, posiblemente no reaccionábamos así, sino que con la sopa se la tirábamos en la cabeza y con el plato se lo rompíamos en la encima. Eso es procurar la paz. Eso es ser un pacificador. Eso es no explotar como explota el mundo. Eso es no responder como responde el mundo. ¿Ya entiende por qué se necesita una intervención divina? Procurar la paz e irme al Himalaya, eso es fácil. Ser un pacificador metido en mi casa en una burbuja sin enfrentarme al mundo, eso es fácil. Tú y yo seremos llamados hijos de Dios cuando no reaccionamos como reacciona el mundo. Tú y yo seremos llamados hijos de Dios cuando la gente, aunque nos rechace y se burlen de nosotros, nosotros le proclamamos el evangelio. Nos preocupamos por sus almas. Por lo tanto, yo quiero concluir este mensaje con dos puntos que para mí son sumamente importantes. El primero es una exhortación a que tú y yo procuremos la paz. Yo creo que está claro que procurar la paz y la verdadera paz solamente la produce el Espíritu Santo en la vida del creyente. No se puede comprar en CVS o en Walgreens. ¿Usted me entendió? No se compra con un paquete de vacaciones. La paz de Dios no se compra con una pareja buena. La paz de Dios no se compra con buenos hijos. La paz de Dios no se compra con un buen automóvil o una buena casa o con dinero en el banco. Te voy a decir más. La paz de Dios no se compra con todas tus citas médicas, check, check, check. La paz de Dios se obtiene solamente a través de Jesucristo. Mi pregunta para ti y para mí en esta mañana es: ¿somos pacificadores? ¿Procuramos la paz? ¿O nos escondemos detrás de la excusa del amor? Yo no me meto, eso no es problema mío.
allá ellos con Dios. O somos de aquellos que decimos, lo importante es ayudarlos, usted sabe que se acomoden y se ubiquen. O ayudarlos a suplir necesidad física. Eso está bien, eso lo debemos hacer los creyentes. Pero el fin, ¿cuál es? Apuntar a Cristo y que ellos se salven. Por lo tanto, yo quiero que tú te contestes estas preguntas. ¿Tú te preocupas por la salvación de tus familiares? ¿Ves? Cuando tú tienes un familiar de esos que son como los que yo tengo. Usted pensaba que yo tenía, yo también tengo. Eso es un puente roto, no hay quien los cruce. Nos preocupamos por la salvación de ellos. Nos preocupamos por la salvación de mis amigos, a los que tú y yo llamamos amigos. Aquellos que tú invitas a tu casa a ver el fútbol y yo el básquet, a ver la pelea de boxeo y ustedes a ver la novela. No, aquí no ven novela. ¿Ustedes se preocupan por la salvación de ellos? O las cosas que tienen en común y afín no es el gran vehículo quizás para presentar y proclamar el evangelio. ¿Qué tipo de relaciones tú tienes con tu familia, con tus amigos, con tus vecinos, con tus compañeros de estudio y compañeros de trabajo? ¿Ellos ven la luz de Cristo en ti y en mí? Si yo voy a tu trabajo hoy y le digo, hola, yo soy el pastor de Pepe. Pepe tiene pastor. Sí, tiene iglesia. Ese es un peleón. La boca hay que lavársela con agua y jabón, con Oxiclin. Que él va a la iglesia, que tiene pastor. Él lo que es, se pasa peleando con todo el mundo. Si yo voy a tu casa y le pregunto a tus hijos, o tú le preguntas a las mías, si yo llamo a tu familia en su país y le digo, hola, es el pastor de la hermana fulana de tal, que ella va a la iglesia. Sí, ella va a la iglesia. ¿Y a cuál iglesia? Porque el amor de Dios no se ve en ella. ¿Ahora me entiendes lo que es procurar la paz? ¿Te preocupa la salvación del que te rodea? ¿Te preocupa la salvación de con quien tú te relacionas? Me preocupo yo y me entristezco a ver su condición espiritual. O yo soy del club de los chismosos cristianos. Usted sabe que en toda iglesia lamentablemente hay un club de chismosos cristianos. Que ellos critican a que porque los pecadores se portan como pecadores. Dicen, ay, es que yo no puedo con mi hermana. Mira, ella lo que hace es hacer esto y hacer aquello y hacer lo otro y se porta así y mira y entonces la otra hermana dice, ay, yo también, mi abuelo es así también, ay, mi hermano. Entonces son el club de chismosos cristianos. Se pasan hablando de que los pecadores actúan como que, como pecadores. Ahora, una pregunta aquí entre usted y yo que nos saque de aquí. El árbol de manzana da naranja. Entonces, ¿por qué usted está esperando que los pecadores se comporten como no pecadores? La pregunta es por qué tú y yo no nos comportamos como creyentes, como cristianos, y le modelamos a Cristo. Y cuando empiezan a hablar basura, yo los bendigo, les digo, en el nombre de Jesús, yo quiero que tú sepas las cosas que Dios está haciendo en mi vida. Y ¿sabes qué? Ante esa necesidad que tienes, no te preocupes que yo voy a orar por ti. ¡Ay, pero qué orar y orar! No te preocupes. Si tú no quieres que yo ore, yo tengo ese derecho, yo voy a orar por ti. ¿Qué tal si en vez de invertir criticándolos, los bendecimos? ¿Qué tal si en vez de estar pensando mal sobre ellos, oramos por ellos? ¿Qué tal si en vez de estar deseándole mal, le pedimos perdón a Dios y le pedimos a Dios que los cambie? Qué bueno que están pensando. ¿Haces un esfuerzo por compartirle el evangelio a tu amigo, a tu amiga, a tu papá, a tu mamá, a tu familia, a tu compañero de trabajo? ¿Tú haces un esfuerzo? ¿O eres de los que dice, ese no es mi problema? Yo no me meto. Allá ellos con Dios. Es que yo soy nuevo en el evangelio y yo no sé dónde está Apocalipsis ni Génesis. Y empiezas a buscar excusas para no hacer lo que tienes que hacer.
Procurar la paz. Yo te lo voy a explicar de la manera más sencilla que yo, en mis limitaciones, te lo puedo explicar. Procurar la paz es desearle a todos los demás que la misma gracia y la misma misericordia que me alcanzó a mí, le alcance a ellos. Eso es procurar la paz. Eso es ser un pacificador. Eso es tratar de dar testimonio. Eso es tratar de hablar la verdad. Eso es tratar de ser como Cristo. Que la misma gracia y la misma misericordia que me alcanzó a mí, le alcance a ellos. Y como yo sé que yo no los puedo salvar, yo hago mi parte y les comparto y les predico el Evangelio. Y como Pablo, en cuanto esté de mí, trato de estar en paz con todos, pero no en status quo, ni evitando hacer lo que tengo que hacer, sino confrontando el error, no escondiéndome en el amor, proclamando la verdad. Eso es procurar la paz. Aquel cuya vida está sometida a Dios, a ese Dios de paz, anhela la paz para todos los hombres. Aquel que proclama el evangelio de la paz y que modela su vida según el príncipe de paz, que es Cristo, es el único que se puede llamar un pacificador. ¿Por qué? Iglesia, porque Dios es un Dios de paz. Dios es un Dios de paz. No se equivoque. Parte de los atributos de Dios es su santidad, es que es juez, es que es legislador, es que es amoroso, pero Dios es un Dios de paz. En el Nuevo Testamento al menos 5 veces Dios es llamado como Dios de paz. Ese Dios de paz envió a su Hijo, al príncipe de paz. Y ese Hijo de Dios, Dios hecho hombre, se humilló a sí mismo hasta la muerte, y muerte como un villano en la cruz. ¿Para qué? Para que tú y yo estemos en paz con Dios. Para que tú y yo tengamos paz. Pero también para que tú y yo estemos en paz los unos con los otros. Sino para que Cristo fue a la cruz. Entonces, si el Hijo de Dios tuvo en poco despojarse de sí mismo para procurar que tú y yo estemos en paz con Dios, tengamos paz y estemos en paz los unos con los otros, mi pregunta para ti, la pregunta para mí en esta mañana es: ¿por qué no nos humillamos? ¿Por qué no derrumbamos el yo? ¿Por qué no humillamos el yo y vamos detrás de aquellos con quien nos tenemos que reconciliar? ¿Por qué no comenzamos esta mañana saliendo por esas puertas e ir a pedir perdón y soltar a aquellos que nos han hecho daños? Si tú y yo somos creyentes, hoy es el día para reconciliarnos con Dios y para reconciliarnos los unos con los otros. Hoy es el día para que haya paz en nuestras relaciones. Hoy es el día que modelemos a Cristo. No esperes que aquel que te lastimó, que no conoce al Señor, todavía tenga un nudo contigo en el corazón. Procura la paz. No digas: yo amo la paz, yo deseo la paz y yo anhelo la paz, pero no estemos dispuestos a ir tras la paz y procurarla. El mensaje es sencillo en esta mañana, iglesia. El mensaje es sencillo. Tú y yo, la única manera en que vamos a poder disfrutar la paz de Dios es que la compartamos con otros.
Tú y yo no podemos decir, yo tengo una relación saludable con Dios y mis relaciones horizontales estén rotas, dañadas y quebradas. Hay una imposibilidad. Si aquí no hay una relación saludable, es imposible que haya una relación saludable. Yo le oro a Dios. Yo le oro a Dios que el Señor nos ayude a que la Iglesia Bautista Central y todos sus miembros seamos imitadores del Príncipe de Paz para que el mundo nos pueda llamar verdaderamente hijos de Dios. Concluyo con las palabras de Charles Spurgeon, que yo creo que son muy afín a este mensaje. Si Dios te ha llevado durante esta serie del Sermón del Monte lo suficientemente lejos para tener hambre y sed de justicia, te ruego que no ceses para tener hasta que tengas hambre de ser un pacificador. Yo te ruego como Spurgeon, que si Dios ha puesto hambre y sed de justicia por quien Él es, le ruegues que te haga uno que procure la paz en tus relaciones con los demás. Porque dice Spurgeon que es la única manera en que seremos llamados hijos de Dios. Macarios, bienaventurados, dichosos, felices, benditos los que procuran la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Cierre sus ojos, por favor.